Hola, muy buen día. Vamos a continuar el desarrollo de estas temáticas o problemáticas, como quieran llamarle, relacionadas con la investigación social. Vamos a tratar un tema interesante que va más en línea con el enfoque cualitativo de investigación. Ya habíamos hablado la vez pasada sobre estos enfoques, el método cuantitativo, cualitativo o mixto. Y hoy hablaremos entonces precisamente del enfoque cualitativo, incluso pues un enfoque mixto, ¿no? Bien, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de cómo desarrollar un diagnóstico para el desarrollo de una investigación cualitativa o mixta. Decíamos nosotros que el uso del método cualitativo es crear teoría. De ahí emerge, el conocimiento va emergiendo, que no es lo mismo que el estudio cuantitativo, donde yo lo que hago es comprobar la teoría que ya existe. Entonces, como la teoría va emergiendo, una de las maneras de que esta teoría se vaya generando o creando o formulando o reformulando, una herramienta importante es el diagnóstico. Lo más seguro es que muchos de nosotros no nos hemos puesto a reflexionar qué significa esa palabra diagnóstico. Etimológicamente, diagnóstico viene del griego diag, que prácticamente o dia, que mejor dicho, dia, que es a través de o las diferentes vías o caminos, y gnosis, que es conocimiento, o sea que a través del conocimiento o diferentes vías para llegar al conocimiento, podría ser como la interpretación de este término. Entonces, el diagnóstico o los diagnósticos, porque no estamos hablando solamente de un diagnóstico, para conocer, depende del problema que yo estoy desarrollando. Si yo estoy desarrollando una problemática relacionada con una comunidad, el deber ser es hacer un diagnóstico comunitario. Pero puede ser que esté desarrollando mi investigación en un centro escolar, en una universidad. Entonces, ahí lo más indicado es un diagnóstico institucional, que es diferente, ¿no? La estructura, de cómo se elabora el diagnóstico comunitario a un diagnóstico institucional. Y está otro, que es el diagnóstico situacional. Ahora quiero ver cómo está la situación del dengue, hoy que estamos por algunos casos de dengue, por decir algo. Entonces, ¿cómo está la situación del dengue? Es decir, diagnóstico situacional. Esos son los diferentes tipos de diagnóstico, ¿no? Y en algunos se pueden conjugar ya sea el comunitario con el institucional, podría ser, o el comunitario con el institucional, o el institucional con el situacional, etcétera. Pueden conjugarse de diferentes maneras. Bien, vamos entonces a hablar del diagnóstico comunitario. Cuando usted se inserta en la comunidad, lo primero que hace es un diagnóstico. Y ahí, nuestros informantes claves, ¿quiénes son? Pues los liderazgos comunitarios, ya sean los líderes que representan a las juntas directivas, a las asociaciones de desarrollo, o liderazgos pues, institucionales, ¿no? Maestros, promotores de salud, o líderes religiosos, ¿no? Sacerdotes, mayordomos, o párrocos, o pastores, etcétera. Estos podrían ser algunos informantes importantes. Entonces, ¿cómo inicio un diagnóstico comunitario? Ahí vamos primero. El diagnóstico comunitario, ¿cómo inicio? Bueno, el diagnóstico comunitario primero empiezo por lo más sencillo, que es describiendo la ubicación, ¿verdad? Lo del lugar, la ubicación o aquellos aspectos geográficos. Entonces yo empiezo a describir el lugar, ¿no? El lugar está ubicado en tal parte, que pertenece a tal municipio o a tal distrito, ¿no? A tantos kilómetros. Para llegar allí se llega a través de una vía, eh, ya sea pavimentada o se llega a través de senderos, no se llega a través de... Ahí uno describe, hay servicio público, no lo hay, etcétera. Entonces ahí describo esa parte. Colinda al norte con tal localidad, al sur con esto, y entonces ahí puedo señalar los puntos cardinales y ahí lo voy describiendo, ¿no? Bien, ya una vez defino yo esos aspectos geográficos, voy con la parte que tiene que ver con los aspectos sociodemográficos, ¿ya? Y entonces ya ahí pues empiezo a hablar prácticamente de la población, en cuanto son
Puedo incluso establecer grupos de edad ahí, grupos etarios le llaman otros. Puedo establecer eso, cuántas son mujeres, cuántos son, cuántos son hombres, ¿no? Las edades promedios en que anden. Puedo hacer incluso hasta una pirámide poblacional. Lo puedo hacer muy bien, ¿no? Para describir o para ilustrar cómo es que está estructurada poblacionalmente ese lugar. Entonces ahí pongo todos esos aspectos sociodemográficos, ¿no? Puedo poner ahí, por ejemplo, hombres, mujeres, ¿verdad? Grupos de edad, la información como por ejemplo estados de familiares, si están solteros, casados, etcétera, en los niveles de escolaridad que han tenido estas personas, si han llegado a primaria, secundaria, etcétera. Eso lo puedo ir considerando en el diagnóstico comunitario. Ven ustedes. Y después de esto, ¿qué viene? Como estamos en el apartado sociodemográfico, empiezo a describir las viviendas, ¿no? Y entonces empiezo a describir cómo son las viviendas de ahí, de tal manera que el lector, sin conocer el lugar, se está ubicando más o menos como es el lugar, ¿no? Y entonces ya describo la vivienda, cuántas viviendas hay en el lugar, ¿verdad? Es decir, la mayoría son de ladrillo o sistema mixto, como se le conoce, o hay viviendas de adobe, hay viviendas de bahareque, ¿no? Y cómo está ubicado el territorio, ¿no? Si están más ubicadas las viviendas más al norte, más al sur, etcétera. Entonces, también empiezo a describir. Eh, un documento parecido a este tipo de diagnósticos es el censo. A lo mejor ustedes han leído informes de censos, ¿no? Y pues prácticamente el censo lo que hace también es una descripción detallada. Pero ¿cuál es la diferencia entre un censo y un diagnóstico? Alguien podría decir que el censo solamente describe. El censo no se mete a análisis. El diagnóstico sí. El diagnóstico puede hacer análisis al final, ¿verdad? O en cada apartado puede hacer un análisis de por qué considera, por ejemplo, de que esta localidad vive en estas condiciones o en estas otras, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces es la vivienda. Otra es, dentro del diagnóstico comunitario, un apartado importante es la infraestructura y los servicios básicos. Ahí determino por ejemplo, si disponen de agua potable o no, si es un servicio domiciliario por cantareras, o cómo es, el tipo de, cómo disponen, por ejemplo, las excretas, el tipo de letrinas que ocupa la gente, si son de cierre hidráulico o de lavar, como le llaman, no, o son letrinas de hoyo, o son letrinas secas familiares, o aboneras que le llaman algunos otros, o son letrinas solares, ¿cómo son? Ahí se va determinando. Igual manera cómo se disponen los desechos, si hay tren recolector, si la queman, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas para que uno tenga una dimensión dependiendo del enfoque también. Si soy un salubrista, si soy un trabajador de la salud, pues este tipo de datos para mí son muy importantes, ¿no? También cuando hablo de otro aspecto como la salud, por ejemplo, entonces si hay un establecimiento de salud, qué tipo de establecimiento hay, si hay una unidad de salud, si hay hay un promotor de salud, una casa de espera materna, etcétera. Lo voy describiendo. Y, por ejemplo, si hay un establecimiento, cuántos médicos hay o cuántas enfermeras o qué otro tipo de profesional de la salud hay establecido allí, ¿no? En esa zona. Después me voy con el campo de la educación, ¿verdad? ¿Cuántos centros escolares hay? ¿No? Si hay analfabetismo, cuánto más o menos el nivel de analfabetas que hay, qué grupo de edad son analfabetas, y en términos de escolaridad, hasta qué nivel de escolaridad llega en ese centro de estudios, ¿no? ¿Cuántos docentes hay? ¿Qué turnos hay? ¿Hay turno matutino, vespertino, nocturno? Si hay educación a distancia, etcétera, ¿no? Las modalidades que hay, si hay modalidad presencial, semipresencial, virtual, etcétera. Todas las situaciones yo las empiezo a establecer en el diagnóstico y otros servicios que puedan haber ahí. O si los estudiantes, por ejemplo, van a una universidad, hasta dónde van, yo describo cuánto más o menos el número de estudiantes universitarios, no, las inversiones que hacen, el desplazamiento, etcétera. Muy bien. Eso es una de las partes que contiene el diagnóstico, la parte sociodemográfica. Y una vez establecido eso, puedo hablar de otros campos como la economía, por ejemplo, ¿verdad? La economía, cuáles son las actividades económicas de la que vive esa población. Si son, por ejemplo, productores,
en pequeño, tienen crianza de animales, qué sistema pecuario tiene, si es vacuno, si es porcino, ahí lo voy describiendo. O hay algunos ríos o tienen una fuente de obtener ingresos, es la acuicultura, por ejemplo, cría de peces, etcétera, ¿no? Entonces lo voy generando. Entonces, voy describiendo cómo es la generación de ingresos de las viviendas que viven en esa comunidad. O si hay mucha gente que vive fuera del país y que están regresando a este lugar, ¿no? La tenencia de la tierra, si son propietarios en su mayoría, si alquilan, si son colonos, cuál es el tipo o modalidad que existe. No, también puedo empezar a hablar de tasas, ¿no? O puedo sacar índices ahí, por ejemplo, qué tipo de las tasas de desempleo que hay, ¿no? El tipo de si los que tienen trabajo remunerado trabajan en el campo formal, informal o no formal, etcétera. Entonces lo voy describiendo en ese apartado, ¿no? Los ingresos per cápita, pues sí lo puedo estimar. O sea, tratar de enriquecerla de tal manera que el lector establezca o tenga una idea de cómo es que es esa comunidad en ese ámbito. Bien, después de la economía nos vamos con el medio ambiente. Y ahí pues, puedo poner algunas variables importantes en el medio ambiente, por ejemplo, la altitud del territorio, ¿verdad? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar tiene? ¿Qué tipo de clima más o menos hay? ¿Qué recursos naturales dispone? ¿No? Por ejemplo, recursos hídricos, ¿no? Si hay o no, la flora y la fauna, puedo establecer también ahí algunas prácticas agrícolas o agroforestales que hay en la zona, ¿no? Qué tipo de suelos aquí hay en los territorios, ¿no? Y determinando la vocación agrícola, lo puedo decir, en verdad. Aquí de suelos tipo 1, tipo 2, eso no son tierras muy fértiles, por decir algo. Entonces yo puedo tener una idea del tipo de cultivo que pueden generar y los ingresos que pueden recibir, ¿no? Para tener una idea. Bien, y también algunos aspectos culturales propios de la localidad, ¿verdad? Por ejemplo, la toponimia, ¿no? O sea, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Qué significado tiene? Anteriormente estábamos hablando de un pueblo que se llama Huacotecti, por ejemplo, ¿verdad? Que es un término que podría decir Huacotecti. ¿Qué significa eso del Huacotecti? Pues, ¿de dónde procede? Pues es lengua un dialecto náhuatl, ¿verdad? Huacotecti, tecti. Entonces, como que dice lugar de los 400, o Huacotecti, lugar de la tierra de los sacerdotes sagrados, por ejemplo, algo así, ¿no? O Sensuntepeque, puedo decir yo, Sensuntepeque, Peque Cerro, lugar de los 400 cerros, ¿no? Si ustedes conocen Sensuntepeque, con dar cuenta que hay un montón de cerros, lugar de los 400 cerros. Entonces, cada lugar tiene su nombre y ese un nombre tiene un origen, ¿no? Puede ser Nahuatl, puede ser Lenco, con dialecto Lenca Potón, en el oriente del país. Entonces, hay que ver toda esa parte de la toponimia, y los dialectos que tienen, si es que los hay, ¿no? Qué tradiciones y costumbres tienen en el lugar, la religión que la mayoría profesa, eh, o no profesan, no son, o no son, o no profesan religiones, ¿verdad? Si hay fiestas patronales o no las hay, ¿no? Y la organización comunitaria, qué tipo de organización comunitaria hay, cómo están estructuradas, etcétera, ¿no? Vean ustedes, con este panorama yo pues estoy dando una idea de cómo se puede hacer un diagnóstico comunitario, ¿no? Que me sirve como insumo para elaborar mi informe de investigación. Bien, pero usted puede decir, no, fíjese que a mí no me toca hacer esto, me toca hacer un diagnóstico institucional. Estoy trabajando en una escuela de X departamento. Ah, bien, entonces ahí empiezo diferente. Ya, ¿cómo empiezo? Pues empiezo con un diagnóstico institucional, empieza con datos generales, ¿no? ¿Y qué datos generales? Pues primero el giro que tiene esa institución. Si es un giro de servicios públicos o privados, eso ya me da una connotación. ¿Ya? Si es pública, es pública, es privada, ¿no? Eso. Y después, ¿y cuál es la filosofía de la institución? Eso es importante también. Y la filosofía de la institución, ¿qué contempla? Contempla la visión de la institución, la misión, los objetivos,
¿no? Y los valores institucionales que tiene esa institución. Entonces yo le empiezo a describir, la visión es esta, la misión es la otra, ¿no? Los objetivos que persigue son estos. Entonces, y los valores o principios que tiene la institución. Una vez yo ya tengo esa parte de generalidades, yo ya me voy con los antecedentes históricos ya, de la institución. Y dentro de los antecedentes históricos está un dato importante como la fecha de constitución, cuándo se constituyó, quiénes la constituyeron, en qué momento, qué contexto de la historia del país se realizó eso. Ya lo empiezo a describir. O coloco otros datos importantes, otros aspectos relevantes que han hecho un cambio o un giro de institución. Por ejemplo, algunas instituciones han tenido cambios cuando hubo un terremoto, por decir algo. Tuvo que cambiar la sede. Por ejemplo, en un lugar inició la sede de la institución, pero con el terremoto tuvo que cambiar. O se cambió el instituto. Ya no era el mismo instituto, sino que ya es otro, porque tuvo que hacerse una nueva infraestructura debido a ese acontecimiento, ¿verdad? Como la Universidad de Salvador, por ejemplo, que en un tiempo estuvo de predio universitario frente a la Catedral de San Salvador. Muy pocos a lo mejor saben esto, pero ahí estuvo. Y ahí está el previo todavía, que por cierto ahora va a ser una plaza universitaria. Bien, después vengo a detallar, ya cuando describo esa parte, vengo a describir la estructura física. Cuántos edificios contemplan, si hay almacenes, hay bodegas, hay canchas, hay áreas verdes, y empiezo a describirlo. Acuérdense que aquí todo esto es descripción, todo esto es eminentemente descriptivo, ¿no? ¿Cuántas sedes hay? Hay una sede central, hay unas sedes regionales, hay unas sedes periféricas. ¿Cuántas hay? Ahí empiezo a describirlo. Hay un campo experimental o no lo hay, etcétera, ¿no? Después empiezo a hablar de la estructura organizativa, cómo es que está organizada esa institución, ¿no? Para ello puedo hacer uso yo de organigramas, flujogramas de funcionamiento, flujogramas de mando, puedo apoyarme por ejemplo, describiendo el cuerpo directivo, puedo hacer incluso esquemas, ¿verdad? O flujogramas de cuerpos directivos o de consejos de administración. Y entonces, para que el lector tenga una idea de cómo es que está estructurada organizativa esa institución. Y una vez establecido esto, ¿verdad? Ya empiezo a decir cuál es la oferta de servicios, qué es lo que ofrece la institución. Y entonces empiezo a detallar la oferta de servicios, que, ¿verdad? Si cuántas carreras ofrece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las cuotas que establece, los títulos que otorga, etcétera. Y una vez establecida la oferta de servicios, ya viene lo que está mencionando cuáles son los socios estratégicos. Si tengo alianzas con socios estratégicos. ¿Y quiénes son mis socios estratégicos? ¿No? Si es una institución educativa, pues pueden ser otras universidades de otras latitudes las que son mis socios estratégicos. O si es una institución de bachillerato, con quien tengo convenio, de tal manera de que yo, saliendo de bachillerato, pueda inmediatamente aspirar a ir a XYZ universidad. Entonces, ¿quiénes son mis socios estratégicos a nivel nacional, a nivel internacional? Yo lo voy describiendo, ¿no? Si tengo convenio o tengo alianzas, con quién tengo convenios? Y entonces empiezo a describir si son instituciones nacionales o internacionales y qué tipo de convenios tengo. Y si tengo acreditaciones también. ¿Qué acreditación tengo? Tengo un certificado, tengo un sello, por ejemplo, si soy institución ambiental, si es una institución ambiental, por ejemplo, si tiene sellos verdes, por ejemplo, si tiene alguna certificación, tiene una institución de renombre o académica, ¿no? O de investigación, etcétera. Y después de las proyecciones y después de las acreditaciones vienen las proyecciones. ¿Cuál es la visión que tiene el futuro? ¿Qué aspira dentro, por ejemplo, la proyección dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Qué proyecta? Entonces empiezo a describir. Y aquí mis informantes pueden ser, pues, altos mandos, mandos medios, ejecutores, incluso hasta destinatarios podrían ser, ¿no? Y finalmente, dentro del diagnóstico institucional, los anexos también que no deben de faltar. Y en los anexos que pueden ir mapas, pueden ir reglamentos, pueden ir convenios, ¿no? Entre otros. Entonces ya ven, ahorita hemos visto ya dos tipos así rápidamente, dos tipos de, eh, de diagnóstico. Pero también está el otro diagnóstico
que es el diagnóstico situacional. ¿Y cómo hago un diagnóstico situacional? Bueno, inicio o parto de una justificación. De ahí parto. Y entonces, ahí en la justificación yo trato de responder algunas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿por qué es necesario tener una lectura del estado actual de este problema? ¿Por qué debo tener una lectura del estado actual? ¿No? Y ya después, cuando empiezo a tratar de dar respuesta a esto, trato de responder a otra pregunta, que por ejemplo es, ¿qué importancia o qué relevancia tiene, verdad? eh, ante esta problemática el actor social. Por ejemplo, vean ustedes, ¿cuál puede ser una situación, una situación que debe de enmarcarse en un diagnóstico, un problema? Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué el profe está tan entusiasmado con este espacio en YouTube, por ejemplo, y en estos reels que hace en diferentes redes sociales? ¿Por qué? Porque el profe ha tenido un montón de estudiantes que se han fajado toda su vida estudiando, de la redundancia, y al final, ya en su proyecto de tesis, ahí termina. No se gradúa, quedan nada más como a nivel de egresados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la intencionalidad de esto? Que salgan. Entonces, un problema podría ser, ¿por qué los estudiantes que egresan no se gradúan? Ese podría ser un diagnóstico situacional. Y entonces yo primero empiezo a justificar, y entonces una de las preguntas que hago es qué relevancia tiene, en este caso, para el estudiante, ¿verdad? Estudiante o para la institución, ¿no? O académico o de manera social que se haga este diagnóstico, ¿no? Entonces trato de responder a esa pregunta. Entonces, primero la justificación. El segundo momento importante es todo lo que es la caracterización del contexto, ¿no? ¿Qué característica tiene el contexto enmarcado en lo que estamos, el problema que he puesto como ejemplo? Bueno, también empiezo a detallar o empiezo a dar información demográfica, ¿no? Por ejemplo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué edades tienen, de dónde vienen, para un poco comprender. Es bien fácil desde este lado de la calle opinar cuando no me he atravesado al otro lado de la calle. El otro lado de la calle tiene otro contexto, otra situación. Entonces, vean, los aspectos demográficos son importantes tomarlos. Dentro de la institución, por ejemplo, porque tal vez para que un estudiante no continúe eh, haciendo su tesis, a veces también las instituciones ponen a veces muchas trabas. Entonces yo tengo que saber qué tipo de trabas, según los estudiantes, son los que ellos tienen a nivel institucional, administrativo, o si es un problema de currícula, por ejemplo, es importante mencionarlo. ¿Cuáles son las políticas académicas que tiene, las normativas? ¿Están siguiendo las normativas para que el estudiante solamente quede en calidad de egresado y no termine? ¿O qué papel juega el docente? ¿Cuál es el rol docente? ¿Será que el docente no apapaña como debe de ser al estudiante? Entonces, la caracterización del contexto es importante. Entonces, yo aquí en este apartado, que dentro de este diagnóstico situacional, ¿qué es lo que puedo poner? Bueno, puedo poner un breve perfil de la universidad, ¿verdad? Debo de mencionar qué tipo de facultades son los que los estudiantes no egresan, qué tipo de carrera, cuáles son los datos de estos egresados, por ejemplo, la modalidad de titulación, si es una modalidad virtual o presencial, o cómo es todo esto, y cuáles son las políticas de seguimiento, por ejemplo, del posgrado para que esta persona, o del pregrado para que esta persona pueda graduarse. Entonces ya tengo la justificación y tengo la caracterización del contexto. El tercer elemento importante que debe tener un diagnóstico personal es lo que es la identificación del problema y sus dimensiones. Allí trato de responder yo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando para que se dé esta situación? ¿Verdad? ¿Por qué los estudiantes no se gradúan? ¿Verdad? ¿Desde cuándo está pasando esto? Cuando yo retomé en una universidad determinada, apoyando la coordinación de una maestría, nos dimos cuenta que habían estudiantes que tenían hasta 10 años de egresados y empezamos a darle seguimiento, a irlos sacando de tal manera que se pudieran ir graduando, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están implicados en esto? Para que este problema, por ejemplo, en este problema que estamos poniendo como caso, ¿y quiénes están implicados? Además de los docentes,
además de los estudiantes, además de las autoridades, ¿quiénes más, verdad? Para poderles ayudar. Datos cuantitativos, ¿cuántos estudiantes son? Datos cualitativos, ¿qué percepciones tienen ellos, por ejemplo? Si eso es que es realmente lo que te viene a estudiar, o qué otros factores, factores económicos, factores de la violencia social que estuvimos viviendo, qué otras situaciones propias del contexto hicieron o hacen de que el estudiante, por ejemplo, a falta de motivación o la relevancia que tiene algunos aspectos del país, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y para qué voy a seguir estudiando si al final no voy a encontrar trabajo? Por mencionar algo, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos me permiten en el diagnóstico, ¿verdad? Esos datos cuantitativos o datos cualitativos me permiten ir teniendo una lectura, ¿verdad? Y un poco tener un perfil, una mirada de la problemática, ¿verdad? Por ejemplo, algunas descripciones de causas estructurales, como las que ya mencioné, que me permiten entonces ir fortaleciendo este diagnóstico. Entonces aquí en esta parte de la identificación del problema puedo colocar datos importantes, ¿verdad? Pueden ser datos objetivos y datos subjetivos, no ya mencionaba, porque la parte subjetiva es muy importante, las opiniones de la gente, desde su pensar y sentir, sus miedos, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes, por decir algo, que no terminamos su tesis, por decir yo? Entonces puedo tener datos, ¿verdad? Y ya voy teniendo esa lectura, ¿verdad? ¿En qué periodo, yo puedo decir, en los últimos 5 años? ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales ellos dejaron de continuar haciendo su trabajo de tesis o no se graduaron? ¿Qué factores son subjetivos? Etcétera. Y ya una vez determinado esto, como decíamos, el diagnóstico no solo se limita a describir, sino que también a hacer un análisis crítico e interpretativo. Entonces empieza a hacer un análisis, ¿no? O una interpretación, una lectura. Para ello puede hacer uso del diálogo, ¿no? Con diferentes artículos científicos o literaturas especializadas sobre esto, sobre educación, ¿verdad? Y entonces puede decir, ¿verdad? Problemas similares a esto pasan en otros países, ¿verdad? En otras latitudes, y el contexto de esas latitudes es esta, y en El Salvador es esta. ¿Son similares o difieren, o cómo es la situación, verdad? Entonces eso me permite también, y qué actores también inciden para que se siga reproduciendo este problema, ¿no? Porque habría que tener datos también a nivel nacional de cuánto es el número de estudiantes que una vez eh, egresaron no se han graduado. Es una lástima para ellos mismos, para las personas que hacen todo un esfuerzo, sus familiares, su tiempo, su inversión económica, etcétera, y no poderse graduar, ¿verdad? Pero bien, vean ustedes, estos son ejemplos que hemos puesto. Entonces, para finalizar, hemos mencionado los 3 diagnósticos: diagnóstico comunitario, diagnóstico institucional y diagnóstico situacional, colocando ejemplos en este último sobre un tema particular. Hay diferentes situaciones que pueden enfocarse y tú lo puedes hacer muy bien. ¿Estás trabajando en esto? ¿Algo parecido a esto? ¿Quieres mayor retroalimentación? Pues bueno, contáctame y yo con gusto puedo ayudarte, te puedo orientar, te puedo sugerir cómo puede hacerte más fácil elaborar estos diagnósticos. O escríbeme, también sugiéreme qué otros temas consideras tú que pueden ser relevantes para ayudarte a hacer tu informe final de tesis o tu protocolo de investigación. Bien, muchas gracias, nos veremos en la próxima y estoy para servirte, no lo olvides. Saludos.